sala de Jairo. Hola comunidad, grato reencuentro. Jairo al día, excepcionalmente, tiene que ver hoy otra vez, esperamos que sea la última, sobre lo presentado ayer en Bogotá, en la Escuela General Santander, la escuela donde van los jóvenes de Colombia y de otras partes de Sudamérica, por ser precisamente un centro de estudio muy bueno, a ser policías, a coger la carrera de la policía. Por eso, inclusive ayer, que era clausura, murió una ecuatoriana. Estos hechos merecen todo el rigor, toda la verificación, toda la confrontación, es decir, confrontar todo lo que se dice de una parte y otra hasta llegar a esclarecer una verdad. No podemos, como sociedad, tenemos que estar firmes en no permitir más esto. Ese es el mensaje que hoy les puedo entregar. Pero fuimos representados esta mañana ante las autoridades por los periodistas de Colombia. Me siento muy contento como ciudadano, primero que todo, de que hayan preguntado de frente, cuestionando, sin tapujos, de frente a las autoridades. Y todo esto, a partir de este rollo allí, hay que verificarlo. Mucho rigor, pero también mucha serenidad. Mucha serenidad. El primero en preguntar fue Juan Pablo López, de RCN Televisión. Aquí está. Buenos días para todos. Pero una precisión fiscal, ¿esta persona que capturan es la misma persona que se baja del vehículo que tienen detectado en el video? Y segundo también, con semejante prontuario del autor material del crimen, ¿por qué no registra antecedentes en ninguno de los portales ni en ninguno de los organismos del gobierno, incluyendo la policía? Gracias. En relación con la primera parte de su pregunta, podría manifestarle que una de las líneas investigativas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar nos llevan a indagar si la persona que descendió del vehículo sería justamente la persona aprehendida en la madrugada de hoy, pero es algo que está por establecerse, aunque existen elementos que podrían llevar a esa conclusión. No hay una conclusión desde el punto de vista investigativo. Rubén Bayona, Caracol Televisión, se prepara Marcela Puentes. Respecto a la segunda pregunta, si bien no tiene antecedentes judiciales, es decir, no que se había hecho una investigación que nos aportara elementos materiales de prueba sobre él, sí había información de inteligencia, no solamente en la Policía Nacional, sino en nuestras fuerzas militares. Por eso es que hemos podido hacer la trazabilidad histórica del recorrido criminal de este terrorista. Y hacemos el ejercicio hoy nuevamente, esto fue esta mañana y seguramente pues habrá opiniones. Lo que no podemos caer es en especulaciones, ¿sí? Y además que haya un tinte político, porque esto es malo para todos, para todos los sectores, es malo. Aquí está Marcela Puentes, de Blue Radio, haciendo la pregunta. Buenos días. Según la información que ustedes tienen en su poder, ¿se puede confirmar que se trate de un atentado suicida? Y de ser así, ¿qué medidas se están tomando para prevenir esta clase de terrorismo que sería la primera vez que ocurre en el país? Y de otro lado, me gustaría nos precisaran la información sobre los menores de edad que habrían resultado heridos en el atentado. No existe hasta el momento, dentro de estas primeras 22 horas, ningún elemento que nos permita concluir que esta persona se suicidó. Lo que sí tenemos claro era que el vehículo estaba armado con unos explosivos
y que estos explosivos se activaban mediante un dispositivo electrónico. Eso es lo que hasta ahora hemos podido concluir en estas 22 horas. No hay ningún otro elemento más allá. Ha podido ser activado control remoto a través de un celular, a través de un radio, y son muchísimas las hipótesis que se están barajando y estudiando en este momento por parte de las entidades que hacen la investigación. Paula Ardila, de Red Más, se prepara, señor director. Con respecto a los menores de edad, 3 menores de edad, uno de ellos una niña de 3 años, que son hijos de algunos de ellos de oficiales de la Policía Nacional, que han pedido mantener en reserva su nombre, por supuesto por la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero realmente fueron atendidos por trauma acústico y algunos de ellos porque tenían una leve herida causada por los vidrios después de que explosionó el carro bomba. La rueda de prensa y después el pronunciamiento del señor presidente luego del Consejo Nacional de Seguridad. Aquí pregunta Luis Acosta de Reuters. Luis Acosta de Reuters, se prepara Javier Barragán de RCN Radio. Sí, muy buenos días para el señor ministro de Defensa. Las 20 víctimas fatales son todos cadetes de la policía. Y una segunda pregunta, ¿el gobierno colombiano, sus fuerzas militares y la Policía Nacional están completamente preparados para enfrentar una posible escalada de ataques indiscriminados del ELN en la eventualidad de que el gobierno cierre por completo la posibilidad de un diálogo de paz como ellos lo vienen presionando desde Cuba? Le contesto la segunda parte, la primera se la dejo al general Ateortúa, lo referente a las personas fallecidas. Claro que las Fuerzas Armadas, es decir, fuerzas militares y policías, están preparadas para enfrentar a todos los integrantes del Ejército de Liberación Nacional. De eso que no le quepa la menor duda al país. Esta es una de las fuerzas más preparadas en América. Llevan años, son personas muy capacitadas, todos ellos están en condiciones de dirigir cualquier operación. Nosotros tenemos un total de 21 personas fallecidas, entre los cuales, como ya lo informó el señor Fiscal General de la Nación, se encuentra el terrorista que iba en el vehículo. Los demás, todos son cadetes de nuestra Escuela General Santander, 2 de ellos del Tolima, 2 de Risaralda, 2 de Antioquia, 2 de Nariño, 5 de Santander, 1 de Córdoba, 2 del Meta, 1 de Cundinamarca, 2 del Valle y nuestra cadete que ya ha sido identificada, Erika Chica Vallejo, de la República de Ecuador. Jairo Aldía, la rueda de prensa. Pregunta a continuación Javier Barragán, de RCN Radio. Javier Barragán, de RCN Radio, se prepara Carlos Ruiz, de CMI. Sí, bueno, con los buenos días. En primera instancia, bueno, se conoce de este lamentable atentado terrorista y hay temor en todo el país de una escalada terrorista por parte del ELN, no solamente en Bogotá, sino en diferentes ciudades del territorio nacional. ¿El Estado está preparado? ¿Han recibido información sobre emergencias, alertas, paquetes sospechosos luego de lo ocurrido en la Escuela General Santander de la Policía? Y segundo, si ya tenían identificado un carro sospechoso que estaba haciendo diferentes trámites, maniobras, en fin, desde el 2017, ¿por qué no se actuó de manera preventiva y pues termina sucediendo lo que lamentablemente pasó? No, yo diría que claro que estamos preparados. Esa primera parte de su pregunta ya fue respondida. Lo que pasa es que en este país no podría haber un seguimiento a todos los traspasos de vehículos. Eso verdaderamente pues no tiene razonabilidad alguna. Aquí lo que hay es un proceso investigativo que permite devolverse al año 2017 para tratar, y como efectivamente se hizo, de configurar cómo fueron la cadena de hechos que desemboca en este atentado terrorista. Para complementar la primera parte de su pregunta, nosotros dentro de los protocolos tenemos establecidos que después de un acto terrorista,
Los análisis criminológicos y sociológicos nos dicen que hay un impacto en la comunidad y que inmediatamente se activan las alertas de la ciudadanía y la sensibilidad ante las eventuales actividades que giran alrededor de ellos. Conocedor de esto, yo dispuse que el jefe de Seguridad Ciudadana inmediatamente hiciera un puesto de mando unificado en la ciudad de Bogotá, se comunicara en todo el territorio nacional con comandantes de metropolitanos departamentos y no solamente en Bogotá, sino en las ciudades desplegaran toda nuestra capacidad. Primero, para desestimular cualquier información que se presentó el día de ayer, entre ellas una de un posible bus bomba que fue completamente desestimado, porque les llevamos toda nuestra capacidad de los técnicos en explosivos y verificamos que simplemente era una alerta inesperada. Pero segundo, sabemos que causa sensibilidad y las personas se activa la línea 123 en todo el país, manifestando que hay vehículos sospechosos, que hay personas que están como transeúntes no conocidos y nosotros sabemos que esta es una reacción permanente. Por eso el día de ayer estábamos respondiéndolo y hace parte del protocolo que activamos inmediatamente. Jairo al día, ahora la sala de Jairo, ya está nuestro invitado del día de hoy, el director de cine, el reconocido, el laureado Antonio Dorado, estará con nosotros en un momento en la sala de Jairo. Las preguntas de los periodistas, de los colegas, quienes nos representan, opinión pública, esta mañana. Aquí está Carlos Ruiz de CMI. ¿El gobierno colombiano o la Fiscalía General tienen indicios o pruebas o sospechan que funcionarios del gobierno venezolano pudieron participar como determinadores en este atentado de ayer? El Ministerio de Defensa no tiene ningún indicio sobre ese punto específico. Lo digo con total y absoluta claridad. Orlando Villar, señor fiscal. La Fiscalía General de la Nación no tiene en estos momentos elementos o evidencias materiales probatorias que permitan hacer un compromiso de responsabilidad transfronteriza. Pero sí tenemos información que se ha estado judicializando con el objeto de establecer la presencia de comandantes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que actúan desde territorio venezolano. Orlando Villar, de Caracol Radio. Buenos días para todos, estamos en directo para Caracol Radio. Señor Ministro de la Defensa, ¿ustedes tienen información ya de inteligencia sobre algún eventual nuevo atentado o algún riesgo en algunas poblaciones que se puedan registrar nuevos atentados? Y quisiéramos saber si en el momento en que el vehículo ingresa a la Escuela General Santander arrolla a alguno de los guardias que precisamente intentaba obstaculizar su paso. Al fiscal general quisiera saber, con ese prontuario que tenía esta persona que nos señalaban, ¿cómo es posible que tenía este historial, tenía una característica particular que era no tener una mano, compró un vehículo, hizo traspasos, llegó hasta Bogotá, recorrió desde Arauca hasta la capital y no lo detectaron las autoridades? Y finalmente al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, después de comprobar que el ELN es el autor de este atentado, ¿el gobierno va a seguir con la mesa de negociaciones en La Habana? Gracias. Varias cosas contiene su pregunta. En primer lugar, si las personas de la Guardia se le hubieran interpuesto, sin lugar a dudas hubieran sido atropelladas.
Cuando el vehículo entra a toda velocidad, obviamente, el guardia se retira, so pena de ser obviamente arrollado, y eso es una actitud defensiva clara, inmediatamente activa todos los protocolos de seguridad, y es así como lo van detectando en todo su desplazamiento, que como ustedes lo vieron, fue sumamente corto en su ingreso y en su permanencia hasta que explota dentro de la escuela militar. Creo que la otra parte de la pregunta corresponde al fiscal. Ustedes han visto que la investigación se inició alrededor del vehículo y alrededor del sujeto una vez se conoció quién era el propietario del vehículo. En relación con el vehículo, la información que le hemos provisto a la opinión pública es una información que se ha recaudado a partir de las investigaciones que se iniciaron en el día de ayer, que a nadie le quepa duda. Como lo ha dicho bien el ministro de Defensa, no teníamos conocimiento que en el año 2017 se han empezado a hacer este tipo de transacciones que vinculaban a personal del Ejército de Liberación Nacional o de sus milicianos. Esta es una información que se recoge a partir del acto terrorista del día de ayer. Y en relación con el sujeto, hay un cúmulo de personas que están siendo objeto de investigación, judicializadas. Algunas de ellas ya hemos judicializado ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, inclusive. Y, por supuesto, esto implica una tarea tesonera, enorme, de que todas las informaciones de inteligencia donde surgen inicialmente se permitan judicializar, y para ello tenemos que llevar evidencia incontrastable para que un juez de la República pueda adoptar decisiones. En este caso, existían referencias en testimonios de CODES y eso permitía hablar de alias Kiko o alias El Mocho, pero no había identificación judicializada plena que nos permitiera avanzar en un proceso judicial con relación a este señor. Sobre la tercera pregunta, quería insistir en que el señor presidente de la República hará el anuncio oficial sobre la posición del Gobierno Nacional frente al ELN, pero aprovecho para volver a mencionar que el presidente de la República ha establecido unas líneas muy claras. Entrega de todos los secuestrados, no más secuestros, no más actos criminales. Y esto es muy importante. Toda la información que hoy está compartiendo al país, el señor fiscal general de la Nación y el señor ministro de la Defensa, muestran y confirman la falta de voluntad del ELN para llegar a la paz. Y la más clara expresión es que el hecho de que este execrable acto lleve más de 6 meses de planeación, por supuesto que confirma esa falta de voluntad. Por eso el señor presidente, y esto lo deben valorar todos los colombianos, había establecido que no enviaría vocero alguno para dialogar con el ELN hasta que estos actos criminales que hoy se confirman cesaran. Estas preguntas seleccionadas en Jairo al Día, la última corresponde a Freddy Guerra de City TV. Muy buenos días. La pregunta para el ministro tiene que ver que algo mencionó usted sobre las redes sociales. Había unos mensajes anterior al atentado donde se anunciaba aparentemente unos atentados en la capital del país. También quería saber si también hay operativos en este momento en Saravena, Arauca, aquí también en Bogotá, en Bosa, en Ciudad Bolívar, porque se ha visto movimientos por este sector. Se lo preguntó al director de la policía. Sí, efectivamente se había hecho un análisis sobre las redes sociales, como es claro, y inteligencia conceptó que esto tenía una relación con la marcha estudiantil que debía ocurrir en el día de ayer
y la asociación que se hizo, y si usted lo lee en el contexto con ese enfoque, claramente entenderá que aparentemente hacía más referencia a esa protesta estudiantil que a cualquier otra cosa. Indudablemente, la Policía Nacional está adelantando diferentes actividades, unas de carácter preventivo, otras en respuesta al clamor de la comunidad y otras investigativo. Por ejemplo, en respuesta a ello, en el sur de Bolívar incautamos ya esta mañana 15 granadas y material bélico que pertenece a esta organización criminal del ELN. Pero asimismo, esto es respuesta simplemente a la dinámica institucional que todos los días trabaja y orada en beneficio de la seguridad ciudadana. Estamos en Jairo al Día. Señor director, bienvenido a la sala de Jairo. Usted que ha sido un hombre que ha entregado arte, que ha entregado educación sobre medio ambiente, que ha puesto a reflexionar a los colombianos sobre muchos temas, porque sus trabajos son amplios. ¿Qué mensaje le da a Colombia después del atentado terrorista de ayer? Sobre todo a los colombianos. No, yo creo que es una situación muy compleja que nos involucra a todos, pero también varias cosas, ¿no? Por un lado, el evento fue ayer, hemos crecido en medio de la guerra y hemos crecido también con el anhelo de la paz. Yo personalmente estoy a favor, yo sigo creyendo que en este país podemos sentarnos con todas nuestras diferencias en una gran mesa, ¿sí? Yo creo que a pesar de las diferencias, yo creo que hay que insistir en la necesidad de vivir en paz, por lo menos para las generaciones que vienen. Vamos a tener muchos obstáculos. La historia de la humanidad se ha construido a partir de la guerra, pero es necesario construirla también a partir no solo de la intención, sino de actos concretos de paz. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo también está ocurriendo en un contexto en que, pues de una política que de alguna manera era de confrontación, ¿no? Entonces, de alguna forma, era algo que era... No era fácil advertirlo, pero ya el país estaba entrando en un contexto de guerra y eso es muy, muy preocupante. Y yo creo que pase lo que pase, siempre tenemos que insistir en que siempre hay posibilidades de paz, porque eso es como en nuestras casas, ahí pueden haber pequeñas guerras, ¿no? Pequeños conflictos, guardando las proporciones, pero si nosotros tenemos la idea de que podemos vivir de una manera más agradable, más que pensando en guerra, pensando en paz, y además yo creo que los colombianos tenemos esa pulsión, ¿no? O sea, este tipo de situaciones no nos deben meter en la idea de que este es un país que va a vivir toda la vida en guerra. Nosotros tenemos que soñar y creer en los procesos de paz para que las próximas generaciones puedan vivir estos sueños. Audio Jungle.